Y este hombre, en público se decía esto, que era trabajo libre, los trabajadores venían libremente de toda Europa a contribuir a la victoria alemana, están bien tratados, etc. Pero en privado, se ve en la documentación, pues él reconocía que de los más de 5 millones de extranjeros que él obligó a venir a Alemania, no habían venido libremente ni 200.000. O sea que él fue uno de los responsables de la organización de un gigantesco sistema de neoesclavitud, digamos, en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial para el sostenimiento de la economía. Y esta historia, que era bien conocida en aquel entonces, y era inocultable porque la gente estaba aquí en Alemania y llegaron a ser 9 millones, es decir, 1 de cada 4 trabajadores al final de la guerra era extranjero. O sea, no se puede decir que la gente no lo sabía, trabajaban con ellos en las fábricas, caminaban por las calles, vivían en estas barracas. Todo ello se juzgó, porque era evidentemente un crimen haber traído obligadamente a la gente a trabajar alemana, se juzgó en Nuremberg, y él, como máximo responsable, fue ejecutado, fue sentenciado a muerte y ejecutado. Sin embargo, muy pronto todo esto desapareció de la memoria colectiva, de la agenda política y de la agenda judicial. Cuando en los 80, 90, poco a poco se va redescubriendo las desgracias del nazismo y se tematizan en películas, en exposiciones, etc., el tema del trabajo forzado no está presente. Y el trabajo forzado solo entra, digamos, en el debate público en Alemania a partir de finales de los años 90, después de los años 90, a la caída del muro de Berlín, cuando masas de antiguos trabajadores forzados de Europa del Este, los alemanes no trataban igual, digamos, a la gente de Europa del Este y a la gente de Europa del Oeste, los de la Europa del Este, que habían sido mucho peor tratados que otros, que habían sido deportados para trabajar aquí en las fábricas, se presentaron ellos mismos, muchos eran mujeres ucranianas, en las fábricas donde habían trabajado y reclamaban una indemnización. Eso ya en una Alemania en la que empezaba a existir una conciencia, sobre todo para simplificar el nazismo, pues creó una presión pública sobre las empresas y se creó un fondo de compensación pagado por las empresas y el gobierno alemán también creó una ley al respecto. Entonces, a partir del año 2000 se empezaron a pagar indemnizaciones a los trabajadores, los antiguos trabajadores forzados. Y eso pues creó un interés público sobre esta temática, ya lo sabéis, que veis aquí, y se empezaron a hacer centros de documentación, museos, exposiciones, documentales de televisión. Y se redescubrió así una faceta que había quedado, digamos, olvidada, o que había sido juzgada en Nuremberg, que es todo el fenómeno amplísimo y complejísimo del trabajo forzado. 13,5 millones de extranjeros trabajaron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, de ellos el 20% más o menos vinieron de forma voluntaria, el 80%, unos 9 millones vinieron forzados, fueron trabajadores forzados. Es decir, unos 20 millones por redondear de extranjeros, no desde 1945, sino en algún periodo de la guerra, trabajaron contra su voluntad, una mínima parte voluntariamente, para la economía de la guerra. Pero hay grupos más pequeños que son totalmente desconocidos dentro de la historiografía de la memoria alemana sobre el trabajo forzado. Básicamente se centra en franceses, en ucranianos, en polacos, que son los grupos más numerosos y que merecen este reconocimiento y este recuerdo. Pero hay otros grupos más pequeños de los que no queda ninguna memoria y que hay muy poco conocimiento. Y es uno de ellos, el de los trabajadores forzados españoles, que no pasan de los 40.000, 50.000, que digamos numéricamente son muy pocos, en el contexto de los 13 millones o de los 20 millones de europeos que trabajan para los alemanes, es como una gota de agua en el océano, pero que tiene sus peculiaridades y su interés, porque es un grupo de nacionales de un país que no está en guerra, y sin embargo son tratados como trabajadores forzados de un país ocupado. ¿Por qué? Porque eran antifascistas que habían perdido la guerra civil y estaban en el exilio francés, y allí se los encuentran los alemanes cuando ocupan el país. Y esta exposición trata de eso, de las distintas etapas que llevan